y estamos en el horno, si no les queda, aunque sea un concepto de resalto. Que en una distancia corta cambiaba de forma brusca el tirante. Cambia de forma brusca el tirante. ¿Se acuerdan qué razones llevaban a este cambio brusco de altura? ¿Un vertedero puede ser un ejemplo? Y podría ser que es como el que están viendo acá. En realidad, la razón donde se va a producir un resalto es cuando en algún lugar, por alguna causa, el tirante pasa de ser menor al tirante crítico a un tirante mayor al tirante crítico. Esa es la condición sine qua non para que exista un resalto, ¿sí? Yo, de nuevo, los aliento a que vean los videos porque si no van a estar retrasados en cuanto a los conceptos. ¿Sí? Eso se ve bien tanto en los videos de la clase como en los videos explicativos. Bueno, en particular, como decíamos, el resalto se da en una corta longitud frente a las longitudes que uno está acostumbrado a analizar en lo que son los canales. Ahora, en esto que se ve, en la producción del resalto, se produce una disipación bastante pronunciada, bastante importante de energía. Entonces, es algo que uno va a utilizar de manera adrede para disipar energía en algún lugar que uno quiera hacer, ¿sí? Donde uno lo quiera provocar. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces van a ver ustedes estructuras hidráulicas, como la que están viendo acá en este croquis, que es una represa, ¿sí? Que por alguna razón tiene un embalse para embalsar agua, para retener agua. Y que por alguna sobrecrecida uno siempre tiene una cota de diseño de lo que es la represa, y si sobrepasa esa cota de diseño, es agua que tiene que descargar como un overflow, como es la bañera que tiene un resguardo para eliminar el sobrante de agua. Ese sobrante de agua en general se elimina por lo que se llama una estructura con forma de vertedero. ¿Y qué pasa? Al tener una pendiente tan pronunciada, la altura crítica, la altura del tirante es muy pequeña porque el flujo está muy acelerado y tiene mucha velocidad. Y cuando retoma a lo que es la pendiente del terreno, aguas abajo, del río, ese río va a tener una pendiente, por supuesto, mucho más suave, que va a provocar que tenga una altura I2, como está marcada acá, mucha, digamos, mayor a lo que es el tirante crítico, ¿sí? Entonces, todo este pelo del agua está, ¿cómo se llama? Está forzado a pasar por un valor que es menor al tirante crítico a un valor que es mayor al tirante crítico, ¿sí? Son todas condiciones que fueron apareciendo en esa situación artificial que uno impuso. Entonces, como uno sabe previamente que va a ocurrir el resalto, lo que trata es de diseñar todas las condiciones para que el resalto ocurra donde uno va a controlar las situaciones. Si uno no controla, lo que va a provocar es que esta disipación de energía pueda provocar la destrucción del lecho del río. Provocando la destrucción del lecho del río puede provocar que donde se funda la obra hidráulica se vea debilitada, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tratar de dominar las condiciones donde se provoca el resalto, haciendo una estructura, digamos, forrando el lecho del río por una estructura artificial hecha de hormigón, en lo que sea, ¿sí? O a veces es suficiente con cambiar por ahí
el hecho, con cambiar el agregado que está puesto en el río por, no sé, unas piedras de mayor tamaño, por ejemplo. Todo eso, además, se hacen los modelos a escala que se suelen hacer ahí en el INA, donde no hemos ido por temas de pandemia y demás, ¿sí? Que era el Instituto del Agua. Pero es una de las cosas que se analiza. Entonces, el resalto hidráulico, vuelvo de nuevo, no es como una cosa negativa, sino que suele ser algo positivo y algo buscado en algún, solamente, digamos, tratar de conocer la naturaleza del resalto hidráulico, conocer dónde se va a formar y tratar de controlar las condiciones para que no sea perjudicial hacia las estructuras, ¿sí? Déjenme ver qué más. Bueno, nada. Eso era lo que quería hablar. Ahora vamos a ver algo de cómo trazar y las condiciones de la nomenclatura. Yo no me acuerdo si esto se los menciona Tatiana en la explicación de la semana pasada, pero de acuerdo al número de FRUD que uno tiene aguas arriba del vertedero, ¿sí? Hay ciertas clasificaciones de cómo considerar ese resalto. Vertedero, les dije, no, del resalto. El número de FRUD, aguas arriba del resalto, es el que indica cómo va a ser el tipo de resalto. Entonces dice, si el número de FRUD es menor a 1,7, no es preciso realizar disipadores de energía. Si está entre 1,7 y 2,5, se emplean disipadores de energía que son, voy a ver si tengo una imagen ahora, pero en general son ciertas protuberancias que se ponen acá abajo en la solera para todavía provocar más abruptamente la disipación, ¿sí? Es como que estorban más aún. Después, si el número de FRUD, aguas arriba del resalto, está entre 2,5 y 4,5, dice que el resalto hidráulico es como inestable y que hay que tratar de evitar diseñar en estos parámetros. Y si está entre 4,5,9 y 9, se trata de valores para lo que el empleo de disipadores resulta adecuado, y si es mayor a 9, resaltos fuertes. Esto que les digo acá es simplemente no para que uno retenga ni de memoria ni de nada, sino para que entiendan que, digamos, como el número de FRUD en todo lo que es el capítulo eje de canales, cómo nos lleva y nos da información respecto de lo que estamos estudiando, ¿sí? Aparece en todo el capítulo, ¿sí? Y en particular, fíjense cómo acá, analizar el número de FRUD antes de que se provoque el resalto, cómo nos va a dar información de cómo es este resalto y si uno tiene que diseñar disipadores de energía. Esto ustedes lo van a profundizar cuando vean obras hidráulicas, ¿sí? Es algo que con el conocimiento, digamos, con los conceptos que explicamos acá, ustedes tranquilamente van a poder profundizar y aprender de acá en adelante otro tipo de cosas. Bueno, lo que quiero también cerrar con ustedes y terminar de analizar es cómo se analiza, con los conocimientos también que ya tienen, los cambios de pendiente y cómo se analizan los cambios de sección de manera abrupta, ¿sí? Es decir, el cambio de pendiente de un flujo gradualmente variado nos va a llevar a utilizar las curvas que ustedes tienen de remanso y vamos a ver cómo las aplicamos acá. Y lo que son canales con cambio de sección, donde el cambio de sección se realiza de una manera más súbita, se utiliza más la ecuación de Bernoulli para determinar cuál va a ser el cambio del tirante. Entonces, cambios de pendiente puede ser
de algo que está más empinado a algo que está menos empinado, ¿sí? O de algo que está menos empinado a más empinado. Ahora, cualquiera de estas dos situaciones puede estar dentro, o sea, que las dos sean pendientes fuertes o que las dos sean pendientes débiles o que una sea fuerte y una sea débil, ¿sí? Y acá lo mismo, pueden ser dos pendientes fuertes, dos pendientes débiles o una que sea débil a una que sea fuerte. Así que vamos a revisar esta parte. Vamos a tomar los siguientes preconceptos para poder hacer un análisis más sencillo. Primero es que suficientemente lejos del quiebre, de ese quiebre que vimos acá, ¿sí? De este cambio de pendiente, a esto lo vamos a llamar quiebre. Entonces, suficientemente lejos, aguas arriba o aguas abajo del quiebre, el tirante va a tender a tomar el valor del tirante normal. Recuerden, para toda esta unidad que hemos llenado de conceptos nuevos y de términos nuevos, tirante normal o tirante uniforme son sinónimos, ¿sí? Y es el tirante que va a tomar, la altura del tirante que va a tomar cuando el flujo sea el uniforme. Bueno, entonces suficientemente aguas abajo y aguas arriba, el tirante va a tender al tirante normal. Si la pendiente aumenta, el tirante tiende a disminuir, ¿sí? ¿Por qué? Porque al aumentar la pendiente, el flujo se va a acelerar, al acelerarse la velocidad se hace mayor, y si la velocidad se hace mayor, la altura necesito para pasar el mismo caudal va a ser menor, ¿sí? Así que parece una verdad bastante sencilla, pero los ponemos acá. Cuando se pasa entre pendientes del mismo tipo, que yo les decía, de suave a más suave, o de fuerte a más fuerte, o lo que sea, pero las dos son la misma, la curva de la superficie libre va a evolucionar, a través de una única curva, no de dos, sino de una única curva. Cuando se hacen entre curvas de distinto tipo, ¿sí? Suave, fuerte, fuerte, suave, la superficie libre sí o sí va a atravesar el tirante crítico, y lo único es que este tirante crítico no se puede asegurar que va a suceder justo en la línea del quiebre. Vamos a ver. Después, las identificaciones de la curva siempre toman la curva el nombre de la pendiente en la que se desarrolla. Nosotros, como tema particular de lo que evaluamos y que queremos que ustedes sepan en esta unidad, es cada curva tiene nombre: débil, fuerte, nula, crítica o adversa, ¿sí? Son las iniciales de los nombres, y va a tomar el número 1, 2 o 3 según en la región en que esté ocurriendo. Así que, así como yo les decía en la unidad 8, que como objetivo final uno ve todo el conocimiento aplicado en lo que es el trazado de la línea pisométrica, acá en la unidad 9 también todos los conceptos tienen un cierre en el trazado, aunque sea predictivo y a mano alzada, de la evolución de la pendiente de la curva, ¿sí? O de la superficie libre. Esa evolución y ese croquis que ustedes van a armar tiene que estar bien nomenclado con los nombres de las curvas, los nombres que está compuesto por una inicial y por un número. Cuando hay dos curvas, si el flujo es lento, gobiernan las condiciones aguas arriba, y si el flujo es rápido, gobiernan las condiciones aguas abajo. Ahora se los voy a detallar cuando veamos las particularidades. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos todo de manera teórica, ¿sí? Uno lo que puede decir es, acá tengo un quiebre, ¿sí? Sin duda, esta pendiente que viene de manera débil se transforma a una pendiente más débil.
el tirante crítico, recuerden que es una paralela a la solera del canal y siempre va a tener el mismo valor de la altura, siempre que no cambien ni el caudal ni la forma de la sección. El tirante crítico, recuerden que es aquel que hace el número de Proust igual a 1, ¿sí? Y fíjense que la altura que uno predice que puede tener el tirante uniforme en este tramo, como es más pronunciado, ¿sí? Dijimos más pronunciado, más veloz, al ser más veloz, la altura tiene que ser menor a que cuando es más lento, ¿sí? Entonces, sí o sí, acá, la altura del tirante uniforme en este tramo 1 va a ser más pequeño que la altura del tirante uniforme en el tramo 2. Entonces, si yo dije como premisa que voy a tomar que desde este quiebre, suficientemente lejos, aguas arriba, el tirante va a tomar el valor del tirante 1 y suficientemente aguas abajo va a tomar la altura del tirante 2, en algún momento ustedes piensen que este tirante, si doy un ejemplo, pongamos que en este tramo, cuando hago todos los cálculos, la altura I1 me da 1 metro. Y en el I2 la altura me da 1,20 m, ¿sí? Este tirante va a crecer desde 1 metro a 1,20 m, pasando por sucesivas alturas que va cambiando de manera paulatina, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer es voy a traer para que ustedes vean cómo se construye y se interpreta con las curvas que tienen en el libro. Entonces voy a traer el libro, me olvidé o en las tablas del tercer parcial, a ver. Profe, yo no Sí, entendí, escucho. porque en este caso que mostraba recién, estaríamos en un tipo D, porque son pendientes débiles, pero ¿cómo nos damos cuenta qué número? Ah, bueno, ahí exactamente me agarras. Dame un minuto que estoy por abrirlo. Es una buena pregunta, es decir, ya que te lo preguntes es una gran cosa, porque uno dice, ¿cuál es? Espera, ¿eh? Ah, acá está. Quiero ponerla como para que la veamos al mismo. Ay, la cerré, no, decime que no. ¿Qué hice? No, vaya a no saber. Sí, la cerré. Bueno, va de nuevo. Acá. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Díganme si queda como muy pequeño, lo vamos mechando, pero si no, ustedes lo tienen en el, no sé si alguno tiene el libro a mano, como para también acompañar y ver, y vamos a ir acá. Ah, no puedo mostrarlo así. Bueno, vamos a mostrarlo de esta manera. Esperen, ténganme paciencia, ¿eh? Quiero mostrar al mismo tiempo. Bueno, acá, bueno, está dibujado, pero vamos a observar lo siguiente. Entonces, como les decía, vamos a hacer mentalmente este ejemplo. Pensemos que pasamos de 1 metro a 1,02 m, ¿sí? Entonces, en este tramo, esta curva evolucionaría de un valor que es 1 a un valor que es mayor a 1. Entonces estaría en lo que se llama la franja 1, que es la franja superior, ¿sí? De estas tres que ustedes ven entre la línea azul y el infinito, o entre la línea azul y la verde, o entre la verde y la solera, se denominan franja 1, franja 2 y franja 3, sección 1, sección 2 y sección 3. Entonces, si yo solamente como que hago caso omiso de lo que pasa acá a la derecha después del quiebre, y miro lo que pasa en la parte izquierda, esta curva estaría como entre la línea azul y el infinito. Entonces, cuando yo voy a mi curva de superficies libres, estaría en el caso en el caso 1, y la curva se denominaría D1, ¿sí? Ahora,
si miro, hago caso omiso de lo que pasa acá y analizo lo que pasa en la parte de acá abajo, yo lo que estaría es en una curva que estaría viniendo entre la línea azul y la línea, yo sé que acá no se percibe bien por el dibujo, pero estaría ahí. ¿Sí? Es decir, yo estaría entre un valor que dijimos de ejemplo es 1,2 y vengo de tirantes menores a 1,2. ¿Sí? Es como que estaría evolucionando entre la franja 2. ¿Sí? Siempre tirantes menores al tirante uniforme. Entonces, si yo miro de nuevo todo lo que son, cómo se denominan mis curvas, estaría, como dice acá, en un tipo de curva de 2. ¿Me siguen hasta ahí lo que les estoy diciendo? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, cuando tengo que elegir cuál de las dos curvas es la que va a tomar la forma, es donde uno dice, cuando tengo condiciones que son condiciones débiles, ¿sí? Primero va a evolucionar con una única curva. Y después es que voy a decir que yo, como tengo la pendiente débil, me van a dominar las condiciones aguas arriba. ¿Qué es, en términos prácticos, que dominen las condiciones aguas arriba? Es lo siguiente. Todo lo que tiene que ver con escurrimientos lentos implica que el escurrimiento tiene está ocurriendo con un número de Froude menor a la unidad. Si el número de Froude es menor a la unidad, implica que, primero, mi curva es lenta, y segundo, que toda perturbación que esté ocurriendo en el fluido, ¿sí? Va a llegar, va a llegar antes que la velocidad de la onda en este fluido. Voy a tratar de expresar con qué es una perturbación. Imaginemos que esa perturbación es un cambio de temperatura. Que yo de alguna manera, no sé, pongo un hierro caliente y logro hacer que esta temperatura de, no sé, de un volumen finito de agua, lo cambio de los 15 grados que viene a 100 grados. Imaginen que toda esa es como si fuera, no sé, como si fuera un bolón de agua de 100 grados que va a ir viajando con la corriente, ¿sí? Si el escurrimiento es lento, no va a haber manera que ese cambio de temperatura, ese cambio de información que está ocurriendo en ese fluido, eso va a viajar con la velocidad de la onda, pero sí, digamos, perdón, ese cambio no va a viajar con la velocidad de la onda, va a viajar con el fluido, pero más lento que lo que hace la velocidad de la onda, ¿sí? ¿Y qué implica eso? Que cuando ocurra el cambio dependiente, esa información que trae ese cambio de temperatura va a estar viniendo con el fluido, y cuando cambia la pendiente, ahí va a ir como transmitiendo este cambio de temperatura. ¿Por qué lo pongo así en términos de un cambio de temperatura? Porque me parece que es más fácil de sensibilizarlo. Un cambio de información, una perturbación, es exactamente lo que ocurre en un quiebre, ¿sí? Entonces, en este quiebre no hay manera que lo que provoca, que es este aumento de tirante, no hay manera que yo me entere aguas arriba que esto ocurrió. ¿Por qué? Porque todo el flujo es lento, ¿sí? Y la velocidad de la onda es mucho mayor a lo que es ¿cómo se llama? La velocidad de la onda es mucho mayor a lo que es a cómo viene el fluido. Distinto es si el fluido tiene pendiente fuerte. ¿Por qué? Porque al tener pendiente fuerte yo viajo más rápido que la velocidad de la onda. Entonces, no hay manera
de que aguas arriba, perdón, que tengo que cortar, llamado. No hay manera de que aguas arriba yo me entere de que algo está pasando más allá del cambio este de pendiente. No me voy a enterar hasta que llegue a ese lugar, ¿sí? Todo esto tiene que ver con la velocidad del fluido, la velocidad de la onda, y esta comparativa me la da el número de Froude. Este número de Froude es lo que me va a clasificar a mí si el escurrimiento es lento, si el escurrimiento es rápido. Es una manera de verlo. Entonces, de nuevo, cuando la pendiente es débil, dominan las condiciones aguas arriba y todo lo que va, digamos, el número que va a imponer es el que tengo acá aguas arriba del quiebre de pendiente. Cuando tenga una situación donde la pendiente va de débil a menos débil, ¿sí? Es la situación inversa a la anterior en cuanto a las alturas de los tirantes uniformes, y de nuevo se me va a dar la disyuntiva. Yo sé que el valor de este tirante va a bajar entre esta altura y el tirante crítico. Y el valor de este, si lo veo, va a estar entre el tirante uniforme y el infinito. De nuevo se me pueden dar dos situaciones, lo mismo que uno dice, o estoy en la zona esta 2 o estoy en la zona 3, si yo hago un zoom de lo que ocurre acá. Pero de nuevo dominan las condiciones aguas arriba, y este es el nombre de la curva de este tramo, es el que va a imperar sobre el de aguas abajo, ¿sí? Por eso es que el tirante va a tomar la denominación D2, que es la del tramo de acá arriba. Cuando pasa de fuerte a menos fuerte, ¿sí? De nuevo, yo acá sé, el tirante crítico va a tener un valor, y el tirante uniforme, sé que si la pendiente es fuerte, siempre el tirante va a ser menor que el crítico, por eso está dibujado por debajo. Acá lo mismo, está dibujado por debajo, solo que entre estas dos alturas, como esta es más lenta, este tirante va a ser mayor a este de acá, ¿sí? Y si yo tengo que predecir, de nuevo, voy a decir, el tirante va a pasar de un valor entre la línea azul y la línea verde, que es la zona 2, o en este caso va a pasar entre la línea azul y la solera, que es la zona 1. Pero como estoy trabajando con pendientes fuertes, donde el número de Froude es mayor a 1, donde la velocidad donde me estoy moviendo más rápido que la velocidad de la onda, acá el agua va a venir con esta pendiente, y hasta que no llega al quiebre no se entera qué pasó, ¿sí? Entonces va a tomar las condiciones que dominan como las que dominan aguas abajo del cambio de situación, ¿sí? Del cambio de pendiente. Entonces acá, fíjense, la curva que va a tomar es la F3, que es la de este sector, ¿está? Entonces, el canal viene con esta altura, y cuando cambia la pendiente, recién ahí se enteran las partículas que hubo un cambio, porque no hay manera de, por la velocidad que viene escurriendo el fluido, no hay manera de que esta información le llegue a aguas arriba. Cuando es de fuerte a más fuerte, situación analizada similar a la anterior, y de nuevo va a venir con la pendiente, con el tirante uniforme, y cuando se haga el cambio de pendiente va a tomar el nombre de la curva en el sector, la sección 2, que es la de aguas abajo. Cuando pasa de débil a fuerte, acá va a tomar, como decíamos al principio cuando estaba punteado, va a tomar dos denominaciones. Es decir, acá en todos los que analizamos recién, como siempre estamos dentro de débil, o fuerte, toma una única curva. Cuando tengo como esta situación, que tengo dos tipos de pendientes, dos tipos de escurrimientos, o débil o fuerte, toman dos curvas, ¿sí? Siempre en algún lugar van a ver que va a atravesar el tirante crítico. Lo que decía las resumen es que no se puede asegurar que justo el
digamos, la altura del crítico se dé sobre el quiebre. Eso no se puede predecir tan fácilmente, por lo menos, con los conceptos que ustedes tienen en lo que damos acá en el alcance de esta materia. Con mayor estudio se puede predecir. Y cuando pasa de un valor menor al crítico, como es y la pendiente fuerte, a un valor mayor al crítico, esto sí o sí que paso. Fíjense que la línea verde es la que me dice cuál es el valor del tirante crítico. La línea azul me dice, aguas arriba vos vas a tener esta altura, aguas abajo del quiebre vas a tener cualquiera de estas dos alturas. ¿Por qué están dibujadas estas dos? Por lo siguiente. Porque sí o sí, cuando paso de un valor menor a un valor mayor, se hace a través de un resalto. Se provoca esa particularidad. Ahora, hay una distinción que es, el resalto puede hacerse a veces en el tramo fuerte o a veces puede provocarse en el tramo débil. ¿Qué es lo que nos indica que se haga una u otra situación? Bueno, los parámetros hidráulicos de los quiebres, ¿sí? De los valores de las pendientes y de toda la situación que tenemos aguas abajo y aguas arriba. Entonces, una situación, ahora después se lo voy a mostrar en un cuadrito sinóptico, una situación es que el resalto hidráulico se dé en el tramo fuerte y una vez que se provoca altura conjugada, recuerden que el resalto hidráulico tiene la denominación particular que la altura del resalto antes del resalto mismo se llama conjugado de la altura posterior, ¿sí? Se llama, digamos, I1, los podemos decir, I1 del resalto y 2 del resalto son tirantes conjugados, tienen ese nombre. Entonces, el resalto se puede dar en la pendiente fuerte o el resalto se puede dar en la pendiente débil, donde el valor final del resalto va a coincidir con el valor del tirante uniforme. Tengo la altura del resalto, el conjugado, y el conjugado siempre va a tener una altura un poquito mayor que la del tirante con la que venía, ¿sí? En este caso va a tomar el nombre de la D3. Ahora les voy a mostrar un poquitito más al respecto. Después tenemos otras situaciones que son las siguientes. Podemos tener por ahí un canal, ¿sí? Que tiene una descarga variable, una descarga libre, es decir, si hacen caso omiso a lo que está acá dibujado, piensen que tienen un canal donde ¿cómo se llama? Donde el tirante, acá están invertidos los nombres, bueno, la línea verde sigue siendo el tirante crítico, y la línea punteada es el tirante uniforme, que por supuesto, por ser pendiente débil, siempre es mayor el uniforme que el crítico. Entonces, la pendiente la superficie libre va a venir por la altura de la línea punteada azul, ¿sí? Si yo no tengo nada acá, o sea, digamos, si el pelo del agua puede acomodarse y volcar libremente por acá, va a tomar siempre en el quiebre el valor del tirante crítico. Esa es una condición que tiene que ver con que cuando viene un canal y descarga de manera libre, ¿sí? Como si fuera un chorro, va a tomar la altura del tirante crítico justo en la descarga. Entonces ahí no tengo nada que predecir más que eso. Ustedes van a tener en algunos ejercicios que se toman a veces en los parciales o en los finales, ya se les dice que en la descarga del canal, la descarga es libre. Cuando la descarga es libre, recuerden como condición de diseño que justo ahí ustedes van a poder decir que la altura es crítica. Ahora, puede pasar que el canal esté descargando en un embalse cuya altura es variable, por alguna condición que tenga ese embalse. Entonces, de acuerdo a la altura del pelo del agua, acá ya no es lo que les decía antes, donde
llama la descarga de la libre, sino que yo acá la descarga la tengo en una altura particular. De acuerdo a esta altura es que va a tomar el valor de la curva, ¿sí? Puede ser una de 1 o puede ser una de 2, ¿sí? Hasta ese lugar. Y lo mismo puede pasar si el canal que va a descargar en este embalse tiene pendientes fuertes, y de acuerdo a los valores que pueda tomar la altura de la superficie en el embalse, va a tomar distintas denominaciones. O va a ser con un resalto, o puede ser con una curva tipo F2, ¿sí? Igualmente, toda la explicación de esto que les dije, además de las filmaciones, lo tienen en el libro, uno por uno analizado caso por caso, ¿sí? ¿Para qué les va a servir esto? Es para predecir, teniendo algún ejercicio o algún problema o alguna situación real después, donde ustedes tengan distintos tramos, poder predecir qué tipo de curva va a ser, poder graficarla, poder calcular la evolución que va a tener de un valor a otro valor, porque todo eso se da por todo lo analizado en esta unidad. Quiero ver qué más tengo. Esto que les quería contar. Quiero detenerme en el caso F, donde yo les dije que pueden darse estas dos situaciones. F1, es decir, que el resalto hidráulico ocurra en el tramo fuerte o ocurra en el tramo débil. Para eso, ¿qué es lo que se considera? Primero voy a ponerlo así, lo pongo hasta el gráfico. Si ustedes tienen este quiebre que ven acá, ¿sí? Van a calcular seguramente la altura del tirante uniforme que tienen acá y la altura del tirante uniforme que tienen acá o hasta abajo. Una vez que tienen los dos valores I01 e I02, van a tomar como hipótesis de trabajo que la altura del resalto, o sea, el conjugado del resalto, el conjugado 1, acá yo le puse I1, tiene justo la altura del tirante uniforme en este tramo. Entonces, con la ecuación del tirante conjugado del resalto, esta ecuación que vieron con Tatiana, van a calcular qué valor va a tomar el conjugado, o sea, la altura post resalto, ¿sí? El I2. Cuando lo calculan, el I2 les va a dar un valor, por decir, pongamos que les da, de nuevo vamos con el mismo ejemplo que teníamos antes, pongamos que esto tiene, I1 es, I01, perdón, es 1 metro, pongamos que acá el I2 es 1,50 m, ¿sí? Y pongamos que por alguna, por las particularidades de todo este ejercicio, o de todos los datos del problema, el conjugado del resalto les da, ¿cuánto dije acá? 1,50, les da 1,20. ¿Sí? Calculan todos los parámetros y 2 les da 1,20. Implica que ustedes están pasando de un valor I1 a un valor I2, que es 1,20, que sigue siendo menor que el 1,50 que tenían acá. Entonces, ahí está justo la pregunta que dice acá. Me pregunto si el valor I2 conjugado es menor que I02, y como sí les dije acá les daba 1,20, que es menor al 1,50, sí, es menor. Entonces, eso implica que esta hipótesis que fue tomada como hipótesis de trabajo es válida, y el resalto se forma en el tramo fuerte, pasando de un valor I1 a 1,20, y entre 1,20 y 1,50 va a evolucionar con una curva F1, porque va a evolucionar todo en el tramo fuerte, ¿sí? Siempre voy a estar tomando, digamos, esta curva va a estar tomando la forma de una curva de los tipos fuertes, y que está evolucionando, se me fue el mouse, entre valores mayores al uniforme hacia más arriba, hacia infinito, ¿sí? Ahora, ¿qué puede fallar en esto? Puede fallar que, pongamos que, de nuevo, venimos con un valor 1,
acá tienen un valor 1,50 y que por las condiciones particulares de esta sección, de este canal, cuando ustedes hacen esto y calculan el número de Froude, el valor de I2 les da 1,75. Entonces, cuando dicen, che, yo salto de 1 a 1,75 y hago hasta abajo acá, tengo 1,50, en realidad no ocurre eso, no ocurre que el resalto pase de un valor mayor para de nuevo después achicarse. ¿Qué es lo que ha fallado? Ha fallado esta condición de hipótesis de trabajo, donde uno decía que el resalto está empezando en este valor. Lo que está ocurriendo es que el resalto tiene que terminar en el valor 1,50 y sin duda empezar en otro valor. Es parecido, pero digamos, parecido pero opuesto. Entonces, la hipótesis 2 que voy a manejar es considerar que el tirante en el cual finaliza el resalto, el conjugado del resalto I2, es el tirante uniforme del tramo 2. Entonces les voy a poner acá la imagen. ¿Ven? Acá entonces lo que uno toma es que termina en I2 el conjugado. Y que el tirante que voy a tener antes del resalto, el I1, es un poco mayor que el que venía trayendo antes del quiebre. Y todo este cambio entre este valor que tenía de 1 metro a este otro valor que ahora lo tengo que calcular, va a evolucionar con una curva de 3 porque va a ocurrir en el tramo débil. Lamentablemente tiene una desventaja, o no, tiene una complicación esta situación, que es la siguiente. La forma de calcular el tirante conjugado, la fórmula y la forma, es la misma que tenía antes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo, en el caso anterior, acá, toman el valor de I1, y uno está metido tanto acá como en el valor de Froude 1, porque Froude 1 se calcula con todas las condiciones de la sección aguas acá. El tema es que si yo tengo en realidad, ahora les muestro acá a la derecha, si yo ahora acá tengo como dato el valor de I2, que tengo que meter el 1,50, el valor de I1, que es desconocido, lo tengo metido acá como metido dentro de la definición de Froude 1. Es como que es una ecuación implícita, ¿sí? Entonces, es una ecuación que les va a dar más trabajo de despejar cuál es el valor de I1. Eso es para todos los casos para todas las formas de las secciones. Tiene una única ventaja: las secciones que son rectangulares o de gran anchura, solo para secciones rectangulares o de gran anchura, y no me pregunten por qué, porque yo matemáticamente no lo logré encontrar la razón, pero en estas dos secciones funciona describir la fórmula al revés, es decir, sin hacerse tanto matete con esto. Si ustedes le cambian, le cambian el valor a I1 acá, ¿no? El valor del conjugado. Le ponen I1 y acá I2 y acá Froude 2, se puede calcular el valor de I1. Esto en realidad es un poco más largo de explicar, porque todo el valor de esta expresión se llega a través de igualar la ecuación de cantidad de movimientos. Yo, la verdad que ahí no vi cuánto les explica Tatiana, pero está explicado en el libro y en los videos, a cómo se llega a esta ecuación de esta expresión de I2 en función de I1 y Froude 1. En algún momento, cuando plantea el volumen de control dentro de este resalto hidráulico, dice, bueno, tomo uno o el otro de referencia. Yo hice toda esa deducción tomando, en lugar de llegar a esta, utilizar la otra sección de referencia, y se llega a esta ecuación, solo que es válida solo para secciones rectangulares o de gran anchura. No me pregunten por qué no funciona con todas las demás, no lo logré sacar. Pero bueno, sépanlo que
Si no, lo único que tienen es, esta ecuación es válida siempre, y de última lo que les queda es una ecuación más compleja que ustedes con el Excel o con la calculadora, con el MATLAB, saben calcular ya ecuaciones implícitas de este estilo, ¿sí? Como otra nota, les digo que controlen que cuando les están en esta situación, el valor del conjugado calculado siempre va a tener que ser mayor al que tenían, porque si les da menor, de nuevo es una situación incongruente con la física, ¿sí? El pelo del agua no va a venir y va a ser menor para después tener un resalto hidráulico. Como de la otra manera que estaba acá, no iba a saltar por un valor mayor al tener uniforme 2 y después de caer, ¿sí? Bueno, y como les decía, el resalto se forma en el tramo de ¿eh? Esto se les va a dar en, ¿cómo se llama? Cuando estén resolviendo los ejercicios. Y quiero ver qué vamos, bueno, con esto que les acabo de explicar, hemos terminado el análisis de lo que son los canales de cambio dependientes y todas las situaciones que se les pueden dar. Y ahora lo que quiero ver es el caso particular en donde los cambios de sección o dependientes se dan de manera como más abrupta, y donde el análisis va por analizar lo que es por aplicar la ecuación de Bernoulli. Entonces vamos a ver a qué nos lleva eso. Acá está. Entonces, por ejemplo, esperen que tengo algunas situaciones, quiero mostrarles un grafiquito que tenía antes acá. ¿Qué hablamos o a qué nos referimos con que hay alguna transición súbita en nuestro canal? Que son cosas que pueden ocurrir. Una es una contracción horizontal. Entonces, en la parte de acá arriba acá, ahí se ve mejor, ¿no? En la parte de arriba ustedes están viendo el canal desde arriba. Y acá en la parte de abajo están viendo el canal desde un corte longitudinal, un corte desde el costado, ¿sí? Entonces, acá ven cómo el canal que viene con un ancho B1, digamos, súbitamente cambia a un ancho B2, ¿sí? En este cambio que se da, si bien se da de manera con una transición que no es del todo como ¿cómo decirlo? Cuando veíamos en las filmaciones este tema de que al cambiar la forma donde viene las partículas, se hacen desprendimientos de vórtices, vamos a considerar que si bien la transición es súbita, en una corta longitud, no se dan desprendimientos de vórtices que nos impliquen un cambio de energía por este desprendimiento de vórtices. Piensen en esto, es decir, que si bien se está dando este cambio en la sección, no es tan brusco como para que se provoque un desprendimiento de vórtices. ¿Qué tenía de implicancia para nosotros hidráulicamente? El desprendimiento de vórtices consumía más energía que la que estaba considerando. Entonces, por un lado, contracción horizontal. Por el otro lado, podemos tener al revés, una expansión horizontal, ¿sí? Que si viene con un ancho B1, de repente pasa a un ancho B2. Esto que que acá no les expliqué, lo que estamos viendo acá abajo es que antes de la contracción tiene una altura, el pelo del agua, I1, y que después de la contracción voy a tener una altura I2. Focalícense solamente en eso y después les voy a explicar todo lo demás que aparece acá, ¿sí? Entonces, vengo con una altura I1 y paso a una altura I2. Y acá vengo con una altura I1 y paso a una altura, bueno, acá debería decir I2, que es esta que está acá. ¿Qué otra situación se puede dar? Que lo que cambie es que tenga un escalón en el fondo de la solera, que tenga una contracción vertical. Paso, por ejemplo, el ancho del canal no cambió, pero lo que sí cambia es el escalón que tengo acá en el fondo del canal. Puedo tener entonces una contracción vertical
o una expansión vertical, es decir, vengo con esta profundidad y de repente tengo un escalón que baja, ¿sí? Entonces, lo que queremos ocuparnos es de predecir cuál va a ser la altura que va a tomar el perfil del agua. Siempre en realidad lo que queremos saber es eso, predecir esta altura de esta línea azul y cuánto va a pasar si tenía ciertas condiciones antes de esta transición súbita que conozco I1, conozco el caudal, quiero saber a qué valor voy a parar, quiero saber qué valor va a tener I2. Entonces, para analizar esto, no utilizo las curvas, no utilizo las curvas de Remanso, sino que voy a hacerlo a través del uso de la ecuación de Bernoulli. Entonces, ahora sí, voy hacia atrás y fíjense cómo voy a hacer un caso genérico y ustedes este les va a servir para todos los análisis porque es siempre lo mismo. Entonces, uy, cuando me dio bolillas se fue para abajo. Bueno, ahí estamos. Entonces vamos a ver qué es lo que se hace. Acá vamos a hacer un cambio de sección mediante el cambio en el fondo, un escalón que ocurre en el fondo del canal, y donde la altura del canal cambia digamos, súbitamente, por decir así, a una altura X. Vamos a hacer este análisis para un canal de gran anchura que también recuerden en todo lo que son las deducciones de la unidad 9, se utiliza mucho los canales de gran anchura porque llevan a una simplificación de las ecuaciones que después son extrapolables a cualquier tipo de sección, pero que en el momento del análisis como que ahorran formuleo y digamos, demuestran bien el concepto de lo que se está analizando. Entonces, muchas veces van a ver que todas las deducciones se hacen para los canales de gran anchura. Igualmente, digamos, las fórmulas a las que se arriban son utilizables para cualquier tipo de sección. ¿Qué más tenemos? Vamos a considerar que el flujo es permanente, o sea, el caudal es constante, y vamos a considerar que el cambio de sección, si bien es súbito, digamos, se hace de forma gradual, donde se puede considerar que no hay desprendimiento de vórtices, como les decía antes, y se pueden despreciar las tensiones de corte que están provocando por esa razón. Si no hay, además, ni potencias entregadas ni recibidas, se puede tratar todo el flujo como un flujo potencial aplicando la ecuación de Bernoulli entre dos puntos, como por ejemplo el punto 1 y el punto 2, ¿sí? El punto 1 y el punto 2 son dos puntos que están en el pelo del agua. A ver si puedo... espera. Tengo que sacar el puntero para poder dibujar algo acá. El punto 1 y el punto 2 están en el pelo del agua, ¿sí? Entonces, si aplico Bernoulli, voy a necesitar un eje de referencia para la altura de la Z, y vamos a quedarnos solamente de los... Acuérdense que Bernoulli tiene la altura, la energía potencial, la energía cinética y la energía de presión, que es P sobre gamma, ¿sí? En los puntos 1 y 2, la energía de presión es la presión atmosférica, o sea que es 0, y me queda solamente Z1 y B1, o sea, la energía cinética y la energía potencial. En la sección 1 o en el punto 1, la Z1 va a coincidir con la altura del tirante. Y en el punto 2, la altura Z2 va a ser, respecto del mismo eje de referencia, va a ser I2 más la altura X del escalón, que en este caso, fíjense que está sumando, fíjense cómo se compone Z2, siempre calculado desde el eje de referencia, va a ser I2 más X. Si ustedes tuvieran un caso donde el escalón va para abajo, tienen que ser
cuidadosos con cómo determinan cuál es su plano de referencia y cómo determinan el valor de Z1 y Z2. En este caso es así como se analiza. ¿Qué es lo que está puesto acá? Z2 es Y2 más X. Después, el paso que sigue fue describir la velocidad 1 o la velocidad 2 en función de un caudal unitario, recuerden por ser canal de gran anchura, de un caudal unitario y de la altura I1, ¿sí? Es decir, es el caudal, no olviden que es, me voy a escribir acá porque total que nos cuesta, el caudal dividido la sección, dividido la sección I1. Ay, ¿por qué me escribo de...? Perdón, voy a tratar de ver si puedo escribir derecho. Puedo borrar. A ver. Claro, escribir de arriba al PowerPoint es medio extraño. No sé ni cómo puedo borrar esto ahora. Bueno, a ver si puedo escribir acá de manera derecha. La velocidad 1, la velocidad 1 es igual al caudal sobre el área, ¿sí? El caudal dividido la altura I1, el área puede ser I1 y 1 metro, eso es lo que les decía, por metro de ancho, entonces por eso está puesto como que es el caudal unitario sobre I1 y nada, y el caudal, esto es el caudal unitario, que está descrito con la letra Q minúscula. Bueno, como les decía, esto se usa en varias demostraciones para simplificar el tema. Entonces, la velocidad 1 está descrita en términos de caudal unitario, en las 12 ecuaciones, en los 12 términos. Y lo que vamos a tratar de ver a todo esto, ¿qué es? Vamos a considerar como que yo conozco el valor de I1, ¿sí? Y lo que estoy queriendo deducir es cuál va a ser el valor de I2. Entonces, metido I2 acá, fíjense por el tema de la velocidad en 2, vamos a tratar de acomodar todo esto, van a ver que I2, por supuesto, acá está elevado a la 1 y acá está elevado a la menos 2. Entonces hay que acomodar un poquito para ver qué tipo de ecuación nos lleva. Esto es nada más que reorganizar algebraicamente todo esto. Todo lo que les pongo es una reorganización algebraica para mostrarles que se llega a una ecuación donde tengo I2 elevado al cubo menos todo un coeficiente por I2 al cuadrado más un término independiente. Fíjense que al tener acá este elevado al cubo, me está demostrando que esta ecuación tiene 3 raíces posibles, ¿sí? Cuando lo resuelvan, por supuesto que todo esto que está acá en coeficientes, cuando tengan un caso real, un ejercicio son todos números, ¿no? Van a tener un número acompañando al I2, algo acompañando, perdón, al I2 al cubo, al I2 al cuadrado, I2 a la 1, que probablemente no esté nunca, y un término independiente. Esto va a tener 3 raíces. De esas 3 raíces va a haber una que va a tener signo negativo. Y después van a haber otras 2 raíces que van a corresponder a que esta altura I2, yo voy a poder tener 2 alternativas. Y van a corresponder una a un valor de flujo crítico y a otro valor a flujo subcrítico. ¿Y por qué va a ser o por qué ocurre eso? Bueno, esa explicación tiene este razonamiento que también es interesante de ver. Cuando nosotros planteamos la ecuación de Bernoulli, fíjense que al escribirlo, al escribir el Z2 como la suma de I2 más X, fíjense que la suma de estos 2 términos es lo que ustedes vieron que se llama energía específica, es la E1. Y la suma de I2 más B2 cuadrado sobre 2 va a ser la energía específica después del cambio de sección, ¿sí? Entonces le va a quedar E1 igual a E2 más un valor que es el valor del escaloncito este en X, ¿sí? Si uno graficara, les traigo siempre a colación este gráfico, si uno graficara el valor, fíjense, E1 va a ser E2 más X,
E1 va a ser el valor que tienen acá en E2 más X. Si le suman este tramo van a tener E1. Y si yo trazo por E1 una vertical, esa vertical va a tener, espérense, yo acá tengo que sacar E2, perdón. E2, vamos a pensarla a la inversa, porque en realidad mi despeje es E2. E2 es E1 menos X, ¿sí? Entonces, cuando descubra cuál va a ser el valor de E2, para ese valor de E2 yo voy a tener dos posibles valores. Uno que va a ser mayor a cuando el valor es crítico y otra que va a ser menor, ¿sí? Ahora, ¿cuál de los dos valores es el que yo voy a tener finalmente acá? Porque podría tener cualquiera de las dos. Y de nuevo, el tipo de flujo que se obtiene aguas abajo, es decir, acá aguas abajo del cambio de sección, va a depender de las condiciones del contorno de aguas abajo. Y quiere decir que si aguas abajo la pendiente es débil, el tirante correspondiente sobre el escalón será del régimen débil o subcrítico. Y a la inversa, ¿sí? Si la pendiente es fuerte, voy a tener del régimen supercrítico. O sea, si la pendiente acá, si lo que ocurre aguas abajo después es débil, voy a tener todo lo que tengo acá arriba. O sea, voy a tomar el valor de I2. Ahora, si acá abajo es fuerte, voy a tomar el valor del supercrítico. Este caso que está explicado acá, con un cambio de escalón y utilizando la ecuación de Bernoulli, ustedes lo van a tener para estos casos que habíamos visto, lo pueden usar para cualquiera de estos, para contracción horizontal, expansión horizontal, contracción vertical o expansión vertical, ¿sí? Quiero ver, a ver, déjenme ver qué tenía en esta filmación. Denme un minuto. A ver si era algo que me quedó, que agrega lo que vimos, o a veces me quedan pegadas las filmaciones. Esperen, tengo que poner compartir el sonido, compartir sonido. Es la llamada carga o energía específica o suma de la profundidad. Perdón, La carga total relativa al fondo del canal es la llamada carga o energía específica o suma de la profundidad y la carga de velocidad. A caudal constante, esta suma variará de acuerdo a curvas que se conocen como diagrama de carga específica y que muestra que para un caudal y carga específica dados hay dos profundidades posibles. El flujo puede pasar de uno a otro pasando sobre una elevación del fondo, de forma de aumentar la altura hasta producir la carga específica mínima o profundidad crítica en su cresta. Las condiciones críticas corresponden al número de Froude unitario. Por lo tanto, a los flujos con velocidades subcríticas, profundidad mayor que la crítica, corresponden números de Froude menor que la unidad y viceversa. El flujo aguas abajo, por lo tanto, puede ser supercrítico o subcrítico sin afectar la red aguas arriba. Evidentemente, también es posible pasar de flujo supercrítico o subcrítico a un caudal tal que produce flujo crítico en la cresta o nuevamente a supercrítico aguas abajo. Como en el caso del vertedero de pared fina, hay un rango intermedio en el cual el flujo es físicamente imposible. Por lo tanto, si el caudal desaguado disminuye, un efecto de reflujo llevará el flujo aguas arriba. A ver, déjenme ver si podemos repasar esta filmación del final. Cuando... Sin afecto las condiciones críticas corresponden al número de Froude unitario. Por lo tanto, a los flujos con velocidades subcríticas. Vamos a ver esto. Acá lo que me está diciendo es justo donde tengo la cresta o de este canal, el valor es el crítico porque el Froude es igual a 1. Y acá abajo, las condiciones de este canal hacen que el valor de Froude sea mayor a 1, o sea que acá abajo estoy hablando de flujos rápidos, ¿sí?
profundidad mayor que la crítica, corresponden números de Froude menor que la unidad y viceversa. El flujo aguas abajo, por lo tanto, puede ser supercrítico o subcrítico sin afectar la red aguas arriba. Evidentemente, también es posible pasar de flujo supercrítico o subcrítico a un caudal tal que produce flujo crítico en la cresta o nuevamente a supercrítico aguas abajo. Como en el caso del vertedero de Pared Fina, hay un rango intermedio en el cual el flujo es físicamente imposible. Por lo tanto, si el caudal desaguado disminuye, un efecto de reflujo llevará el flujo aguas arriba. Bueno. Toda la explicación de ese tema. A ver, acá tengo un ejemplo. Vamos a verlo. Un ejemplo numérico. Que es el ejercicio 28. Entonces dice, despreciando las pérdidas que están ocurriendo acá, que recuerden que tiene que ver con esto que dijimos, que la contracción era gradual, si bien era súbita, era gradual. Despreciando las pérdidas, determinar el tirante I2 en la contracción vertical, esto es una contracción vertical, si el caudal que circula por el canal rectangular de ancho B 1 metro es de 1 metro cúbico por segundo, y el tirante I1 antes de la contracción es de 1 metro. De nuevo, se plantea exactamente lo que vimos antes, ¿sí? La ecuación de Bernoulli, y acá yo directamente lo que hice fue aplicar esta, ¿cómo se llama? Esta consideración entre E1 y E2. Recuerden que tomé esto como la energía específica 1, la suma de I2 y B2 como la energía específica 2, y la altura del escaloncito es la de 0,2 metros H2, ¿sí? H. Acá, a ver, déjenme ver qué hice. Acá lo que saco es el valor de la energía específica E2 haciendo E1 menos H, que es lo que escribimos antes, y me dice que paso de tener una energía E1 de 1,05 metros a una energía E2 de 0,85 metros. Y lo que hice acá es expresé el valor de la velocidad 2 en función de I2, ¿sí? En función de I2, que es la incógnita. Para lo cual se obtuvieron 3 raíces y, como decíamos, hay una raíz que es negativa, hay una raíz que es, y hay 2 raíces positivas. De las 2 raíces positivas, recuerden que son las 2 raíces o los 2 valores del tirante para la energía específica 2, ¿sí? Y de esos 2, uno va a utilizar el que tengo según las condiciones aguas abajo. Entonces, si según las condiciones que acá no está aclarando, deberíamos aclararlo, pero considerando que aguas abajo uno toma, o el canal toma el valor de flujo lento, de estas 2 va a tomar la de flujo lento, que se ve que es esta, fue la elegida, ¿sí? Porque no se está, digamos, en realidad lo está demostrando la curva del enunciado, no hay otra manera acá de predecirlo. Lo que hay que decir es, si uno no tiene información, yo les diría que ustedes directamente dejen este informe, den los 2 resultados y digan que según las condiciones aguas abajo va a ser el valor que va a tomar. Si por alguna razón se aclara que las condiciones aguas abajo son las subcríticas, bueno, van a decir que van a tomar las subcríticas, pero si no, no hay manera de decirlo. Bien, con toda esta teoría van a poder resolver los ejercicios 27, 28, que es 29, 37, 39 y 42. Con esto ya pueden resolver todos estos tipos de ejercicios, y a veces en los ejercicios o problemas que se le presentan para parcial o para final, se suele presentar en algún tramo del canal algo como esto. Así que sepan que todo esto que tiene que ver con las contracciones súbitas se aplica lo que es Bernoulli, y no lleva más complejidad, que una vez llegada la expresión a veces tienen que sacar más raíces que
no es una única raíz, es eso nada más. Quiero ver qué más nos queda de canales. Bueno, con esto que vimos recién se termina todo lo que es canales. Les voy a listar todo lo que se vio. Ustedes revisen de nuevo videos, revisen textos y utilicen las planillas que estuvieron viendo, porque todo es lo que se pide para una resolución de un ejercicio. Entonces, se vieron los conceptos generales, se vio lo que es el flujo permanente y el flujo uniforme, ¿sí? Del flujo uniforme salió la fórmula de Jessin, la fórmula de Manning. ¿Se acuerdan que analizamos lo que era una sección hidráulica óptima? Vimos cómo se resuelve cada uno de los casos, es decir, si hay que calcular la pendiente, si había que calcular el tirante uniforme, si había que calcular el caudal. Vimos cuáles eran o qué significaba tener una planilla de inundación y canales compuestos, de sección compuesta. Después vieron la semana pasada el flujo gradualmente variado, donde vieron que lo importante es comprender cuál es la pendiente de la superficie libre y cómo evoluciona, ¿sí? Cómo evoluciona lo vieron con las curvas de remanso y de caída, todas esas, D1, D2, F1, F2, etc. Vieron el concepto de energía específica, que es el que utilizamos recién y que nombramos en el ejercicio, y vieron un método de resolución del flujo uniformemente variado llamado método paso a paso, que es el que ustedes pueden aplicar con la planilla de Excel. Después se analizaron todo lo que tiene que ver con la onda gravitacional y cómo eso nos lleva a comprender que el valor de la onda es aquel para el cual el valor de su es 1, y cómo todo eso nos organiza las condiciones que tenemos en nuestro canal. Si nuestro flujo es rápido, nuestro flujo es lento. Y cada cosa después implica que las curvas de remanso sean unas u otras. Después vimos lo que es el flujo bruscamente variado, o sea, el resalto hidráulico. Tienen que comprender, digamos, lo que son las alturas conjugadas, o sea, las alturas antes y después del resalto, y que el resalto tiene distintos conceptos a los cuales les tengo que prestar atención. Uno es el poder calcular la pérdida de energía, otro es calcular la eficiencia del resalto y otro es calcular la longitud del resalto. Esto que está acá, digamos, es alcance de lo que ustedes tienen que comprender en hidráulica, ¿sí? Cuando vean en las materias que vienen, obras hidráulicas, van a poder profundizar esto, ¿sí? Porque no solamente en esas, sino si ustedes se llegaran a dedicar, van a ver que la idea es modelar esto en modelos de escala. Y bueno, vimos hoy lo de cambios de canales con cambios de pendiente y canales con cambio de sección. Y déjenme mencionarles algo que no les dije, que me gustaría, perdón, que acá, esperen que quiero mostrarles esto, que está acá. ¿Por qué hacemos hincapié en analizar los canales de cambio de sección? Porque van a ver el año que viene, o en ingeniería sanitaria, que cuando uno tiene un canal y quiere de alguna manera hacer una medición del caudal que pasa por ese canal, utilizando toda esta teoría que vimos recientito del tema de Bernoulli y demás, en un canal con cambio de sección, se puede formar o construir algo que se llama canaleta parcial. Este es un señor que dijo que si él diseñaba una canaleta con, digamos, dentro del canal, con ciertas medidas bien dimensionadas, después, midiendo lo que ocurre dentro de esa canaleta con la altura del agua, puede estimar de manera bastante exacta el caudal que está pasando por ahí, ¿sí? De nuevo, este tema de la canaleta parcial, está aplicando toda esta teoría, ustedes lo van a profundizar en la materia de ingeniería sanitaria, ¿sí? Sí, creo que es ingeniería sanitaria.
pero igualmente se van a acordar de mí y van a poder recurrir a toda la teoría que está explicada acá, de lo que es la canaleta parcial que se va a usar para la medición de los caudales. Dicho esto, vamos a hacer un intervalo de 15 minutos y vamos a arrancar ya con lo que es unidad 10 de orificios y vertederos, que está bastante relacionada con los canales y con conductos cerrados, ¿sí? Así que, bueno, yo dejo abierta la sesión y dejo de grabar y nos vemos 10:45, ¿sí?